Hola, muy buenas noches a todas por el momento y a todos. Bienvenidas a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a la semana 1. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Buenas noches. Buenas noches, gracias, qué amable por contestar. Bueno, vamos a ir distribuyendo la lista de asistencia, por favor, y vamos a esperar que se incorporen sus compañeros. De lo contrario, pues empezamos nuestro espacio, ¿de acuerdo? Les envío la lista de asistencia al chat. Por favor, si tuvieran algún problema, avísenme. Ok. Ya está ahí el enlace. Yo no tuve ningún problema para entrar y ya me registré. Muchas gracias. Vamos a dar 2 minutitos más y si no empezamos, ¿de acuerdo? Por favor. Ok. Pues vamos a dar inicio a nuestro espacio del día de hoy. Esperemos que se incorporen más compañeros y quisiera saber si me escuchan bien. Voy a compartir pantalla. El día miércoles, en nuestro primer espacio, veíamos algunos temas importantes a considerar esta semana de aprendizaje que está concluyendo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ok, ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, pues platicábamos en la semana 1 un poquito sobre
cuál es el objetivo de nuestro módulo 13. Platicábamos el objetivo general de esta semana 1, platicábamos también sobre el contenido de la semana, temas relacionados a cómo vamos a estar evaluando este módulo y bueno, entramos en materia destacando conceptos como relación, como el concepto de función. Hablamos sobre funciones lineales, realizamos un ejercicio poniendo en práctica la fórmula y empezábamos a ver temas de funciones exponenciales. Aclarábamos un poquito esta parte del procedimiento para que quedara claro, sobre todo en la elaboración de sus actividades. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo los temas más relevantes de esta semana, esta primera semana de aprendizaje que está concluyendo. Y bueno, vamos a continuar hablando de funciones exponenciales. Platicábamos el día miércoles que una de las características principales de estas funciones exponenciales es que la variable independiente va a ser un exponente, como su nombre lo dice, ¿de acuerdo? En donde X es una variable, como ya lo dijimos, y B una constante llamada base de la función, y va a representarse como lo están viendo en pantalla, ¿no? Platicábamos también que estas funciones exponenciales pues tienen gran aplicación, sobre todo en temas administrativos, económicos, pero sobre todo también en materias como la biología, la química, la física, las ingenierías, ¿no? Entonces, estas funciones exponenciales también solemos trabajarlas de manera cotidiana, sobre todo cuando nosotros requerimos tener acceso a algún tipo de financiamiento a través de una institución bancaria, ¿ok? Y para poder poner en práctica este tema de funciones exponenciales que ustedes ya estuvieron estudiando en esta semana de aprendizaje, yo les tengo preparado un ejercicio. Y este ejercicio se trata de Pedro. Pedro tiene una cuenta de ahorro con una cantidad de 100,000 pesos. Después de una búsqueda exhaustiva en distintas instituciones financieras, decidió optar por un banco en el que le estaban pagando o en el que le están pagando un 8% de interés compuesto 2 veces al año. Y bueno, vamos a ayudar a Pedro a revisar cuánto... buenas noches, Esther. Estoy enviando la lista de asistencia para que por favor se registre. Vamos a ayudar a Pedro a saber cuánto dinero habrá en la cuenta después de 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a recordar algunos conceptos importantes que seguramente en algún momento del tiempo ustedes han tenido algún acercamiento con estos, ¿de acuerdo? Y esto, sobre todo, me interesa para que podamos estar hablando pues el mismo idioma y tengamos, sobre todo, no haya inquietud sobre los conceptos de los que estamos platicando. Entonces, vamos a recordar que vamos a denominar interés compuesto a aquel que se calcula sobre el valor de un capital que aumenta constantemente debido a los intereses, como es el caso de Pedro. Estos intereses se van a ir sumando en cada periodo, ¿de acuerdo? Y justamente este interés compuesto es aplicable para calcular una inversión o cuando tenemos una cuenta de ahorro, etcétera, ¿de acuerdo? Y para poder realizar este pequeño ejercicio, pues vamos a poner en práctica la fórmula de valor final que en esta semana de aprendizaje pues han venido estudiando, ¿de acuerdo? Yo les voy a recordar cuál es la fórmula de valor final. Y para ello, les pediría que por favor, antes de ir a una página, a una pizarra, tomen nota de los datos que aparecen en pantalla. Sáquenle una foto, escríbanlos, lo que ustedes como mejor se acomoden, ¿de acuerdo? Entonces vamos a recordar que este ahorro
tiene la cantidad de 100,000 pesos, que va a ser capitalizable 2 veces al año, que paga un interés del 8%. ¿De acuerdo? Y que queremos saber cuánto habrá en esa cuenta después de 5 años, ¿ok? Avísenme, por favor, cuando hayan tomado nota, para que me apoyen a realizar el ejercicio en nuestra pizarra. Estoy atenta, a que me indiquen cuando ya hayan tomado nota. ¿Listo? Sí. ¿Ya? Todos los presentes tomaron nota. Anabel, Patricia. Bueno, recuerden que es importante que en nuestros espacios tengamos una comunicación fluida para que podamos saber que nos estamos escuchando ambas partes, ¿de acuerdo? Bueno, voy Sí, a ir a una claro. pizarra y voy a dejar de compartir para ello. Vamos a ir a una pequeña pizarra. Bueno, ok. Ya tenemos nuestros datos y vamos a empezar a trabajar con ellos, ¿ok? Bueno, pues tenemos que el capital inicial con el que cuenta Pedro, capital es igual a C, es de 100,000 pesos, ¿correcto? ¿Qué otro dato tenemos? ¿Cuánto tiene de interés? ¿Cuánto le pagará de interés en la institución bancaria? ¿Cuánto le paga de interés? 8%. 8%. Ok. ¿Qué otro dato tenemos importante? Que es semestral y el tiempo que son 5 años. Ok. Si es semestral, entonces, ¿cuántas veces se capitaliza al año? 2 veces. 2 veces. Gracias, por estar activa en la sesión. Y tenemos el tiempo, que quedamos que es de 5 años, ¿verdad? Ok. Entonces, nuestra incógnita es, como ya lo platicamos, el valor final que habrá al paso de 5 años. ¿Sí es correcto? Eso queremos saber, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, nosotros vamos a aplicar la fórmula de valor final que vamos a colocar en pantalla y que tienen en los aprendizajes de esta semana. Entonces, valor final será igual a capital por 1 más el interés sobre el tiempo. Vamos a cerrar el paréntesis y esto va a ir multiplicado por el tiempo por n. ¿De acuerdo? Esta es nuestra fórmula de valor final. Nosotros lo que necesitamos saber es cuánto habrá al término de 5 años. ¿Eso es correcto? ¿De acuerdo a la problemática? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces lo único que nosotros vamos a realizar para poder poner en práctica nuestras funciones exponenciales, pues es una sustitución, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a sustituir. Ahora, en un orden aritmético correcto, tendríamos nosotros en una fórmula que empezar a trabajar con los paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que capital es igual a ¿cuánto? A 100,000. A 100,000.
Esta cantidad va a permanecer por aquí. Sabemos que la fórmula dice que vamos a abrir paréntesis, 1 más. ¿El interés? ¿De cuánto es el interés? 8%. 8%. Ahora, aquí es muy importante tener claro lo siguiente. Hago siempre esta recomendación a todos los alumnos porque solemos tener algunos errores cuando nosotros llegamos a sustituir la fórmula, ¿ok? Entonces, si yo voy a tomar el interés, así como tal, la tasa de interés, debo saber que tengo que hacer una división. Si yo olvido hacer una división, pues entonces estaré trabajando con datos incorrectos. Es por ello que yo procuro recomendar a ustedes que esa tasa de interés la conviertan a decimales antes de hacer una sustitución en sus fórmulas, con el propósito de reducir el margen de error. ¿Ustedes recuerdan cómo convertimos un porcentaje, una tasa de interés a decimales? No, ¿No recuerdan? no. Cuando yo quiero convertir una tasa de interés a decimales, voy a dividir entre 100. A ver, tomen sus teléfonos, sus calculadoras, de sus celulares o de la computadora y dividan 8 entre 100 y díganme cuánto les da. 0.08, asesora. 0.08. Esto es lo mismo que si yo recorriera el punto, dos valores, ¿de acuerdo? Si yo recorriera mi punto está aquí, si lo recorriera dos valores, sería 0.08, lo mismo que nos está comentando su compañera, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya convertí desde un principio mi tasa de interés en decimales. Entonces ya puedo trabajar con esa tasa de interés que se convirtió en decimales. Mi fórmula dice que la voy a dividir entre n. ¿N a qué era igual? ¿Recuerdan? ¿N a qué va a ser Tiempo. igual? N va a ser igual al número de veces que se capitaliza mi tasa de interés. En el caso de este ejercicio, se va a capitalizar Dos dos veces. veces, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, yo ya tengo aquí mis paréntesis y sé, de acuerdo a mi fórmula, que todavía me falta otra operación. Dice que tengo que multiplicar el tiempo por el número de veces que se va a capitalizar mi inversión. ¿Eso qué significa? Que tengo que poner aquí qué datos. Sería 5 años. 5 Ajá. ¿Por cuánto? por... Sería el resultado de 0.2. No, aquí sigue siendo es n, ¿no? Entonces es 2, ¿no? No hay que complicarnos. Ah, Aquí ok. dice n, entonces n es igual a 2. 2. El número de veces que se capitaliza mi inversión. Entonces, bueno, vamos a trabajar con los paréntesis para ser ordenadas. A ver, 0.08 entre 2, chicas. 0.04. 0.04. 0.04 más 1. 0.05. No, no, a ver. 1.04. 1 más el resultado. Ajá. ¿Cuánto da? 1.04. 1.0. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? ¿Ya lo hicieron? Sí. 0.08 entre 2 y ese resultado le voy a sumar 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Ya realicé mis paréntesis. Ya realicé una parte de mi sustitución. Ahora me falta elevarlo a la potencia que lo tengo que elevar de acuerdo a mi fórmula. ¿Cómo voy a definir a qué potencia lo voy a elevar? ¿Qué tengo que hacer? Son 5 por 5, 25. ¿Pero por qué por 5? ¿5 por cuánto? 5 por 2. 5 por 2, la fórmula lo está diciendo, ¿ya lo vieron?
5 por ok. 2, porque la fórmula dice que es tiempo por el número de veces que se capitaliza mi inversión. Entonces, 5 por 2, ¿cuánto es, chicas? 10. 10. 10. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? Ya tengo mis paréntesis, ya tengo aquí la potencia. Entonces, ¿qué operación voy a realizar? ¿Qué voy a hacer aquí? Multiplicar. No, ya multipliqué, ya tengo resueltos mis paréntesis. Ahora ya también multipliqué 5 por 2. 5 por 2 me dio 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué me está indicando este 10? ¿Qué tengo que hacer con este dato? 1.04, ¿qué tengo que hacer con él? Elevarlo a la potencia. Elevarlo a la potencia. ¿A qué potencia? A la 10. A 10. Exacto. A ver, elévenlo. Elévenlo, por favor. Y díganme cuánto les da. Mm, 1.4802. 108. Bueno, está larga la cifra. Y está largo. Si quieren, vamos a trabajar con 4 decimales, ¿no? A ver, ¿a todas les dio eso? Sí, 4802. Ok. Y para que no haya duda de cómo vamos a elevar, vamos a recordar cómo se eleva, ¿de acuerdo? Voy a sacar mi calculadora para aquellos que tengamos duda de cómo elevar y vamos a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, en función del ejercicio que estamos realizando, yo lo que tengo que hacer es elevar 1.04, ¿sí, verdad, chicas? Sí. 1.04 y voy a buscar la función x a la y. X a la y me va a permitir elevar. Me está hablando de una potencia. Se va a pintar la v invertida y me interesa elevarlo a la décima potencia. Ok. Entonces, aquí me va a dar 1.04802, un número muy grande. Recuerden que mientras más decimales ocupemos, bueno, pues más cercanos estaremos a un resultado real, ¿no? Pero no significa que no sea así si tomo únicamente los 4 primeros decimales. En el caso de nuestro ejercicio, vamos a tomar hasta 1.4802, ¿ok? ¿Alguna duda de cómo elevamos? Voy a No. buscar la función x a la y, ¿ok? Bueno, vamos a regresar a nuestra pizarra. Espero que no se haya borrado. Aquí está. Muy bien. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Ya se ve. Ok, entonces yo ya elevé a la 10, a la décima potencia y voy a tomar 4 decimales. 1.4802. ¿Qué me falta en mi fórmula? ¿Qué operación me falta realizar? Bajar el 100,000. Pero, ¿cómo lo voy a bajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me indican los paréntesis? Multiplicar. Multiplique. Multiplicación. Entonces, a ver, multiplíquenlo. Multiplíquenlo, chicas, por favor. El resultado es 148024.4285. Caramba, a ver, dígamelo como una cifra. O a ver, la escucho. Dígame otra vez, dícteme. Sí, perdón. Es 148,024.4285. Ahora sí, 148,000. Ajá, Ajá, 148,024.4285. ajá. Punto 42. Punto 4285. Ok, gracias. Es que se cortó un poquito. Muy bien. ¿Todas de acuerdo con este resultado, chicas? ¿Lo multiplicaron? Sí, es correcto. Sí. Ok, bueno. Pues entonces, ustedes díganme, ¿qué obtuvimos al final de esos 5 años? ¿Cómo interpretan este resultado? Que se obtuvo una ganancia de 48,000 pesos. Se obtuvo una ganancia.
con la tasa de interés del 8% capitalizable semestralmente, al final del periodo que nos interesa conocer, es decir, 5 años, mi inversión se encontrará ahora en 148,024 pesos. Pedro inicialmente tenía un capital de 100,000 pesos y terminó al paso de los 5 años con un capital de 148,024 pesos. ¿Alguna duda con la fórmula de valor final? No. ¿Todo No. claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esta es la forma en la que nosotros estamos poniendo en práctica nuestras funciones exponenciales. ¿Ok? Muy bien. Si no hay mayor inquietud, vamos a seguir adelante con nuestra presentación. Y para ello ya estoy compartiendo nuevamente pantalla. Háganme saber, por favor, si pueden verla sin ningún inconveniente. Se ve muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí se ve. Ok, vamos a continuar entonces, si esto me lo permite. Bueno, otros de los conceptos muy importantes que debemos tener claro esta semana de aprendizaje, pues estaremos retomándolos durante nuestras 4 semanas de estudio, es el concepto de crecimiento, ¿de acuerdo? El crecimiento demográfico lo vamos a aplicar en distintos temas. Uno, como parte de variación poblacional y enfocado directamente a la parte de demográfica, ¿no? A la parte de población. Entonces, bueno, para ello, yo les tengo algunos conceptos importantes que necesito que ustedes tengan claros para poder realizar nuestro ejercicio. Y les digo que lo necesito porque en ocasiones cuando empezamos el ejercicio, no logramos de repente poder definir de dónde están saliendo algunas cifras, pero la propia definición de nuestros conceptos nos va a dar esa respuesta a nuestras inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces, yo les tengo preparadas estos 3 conceptos que necesito que, por favor, de ser necesario, anotemos algunas palabras clave, ¿ok? Entonces, vamos a definir para efectos de este espacio que el crecimiento demográfico va a ser el cambio en la población en un cierto plazo. Quédense con ese punto. Cambio en la población en un cierto plazo. Y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Entonces, cambio en la población en un cierto plazo. Punto 2, la variación poblacional. La vamos a definir como la cuantificación en un determinado plazo del número de personas en una población. Esta cuantificación va a permitir saber si crecimos o decrecimos. Vamos a recordar que la institución en nuestro país encargada de este tema es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que cada cierto tiempo se va a encargar de realizar censos de población que justamente le permitirán obtener esta información, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener claro otro concepto. El crecimiento poblacional va a indicar que la suma de nacimientos e inmigraciones es superior a la suma de defunciones y emigraciones. Y por el contrario, el decrecimiento poblacional va a indicar que la suma de defunciones y emigraciones va a ser mayor a la suma de nacimientos e inmigraciones. Entonces, tenemos el concepto de crecimiento demográfico, cambio en la población en un cierto plazo, la variación poblacional, que va a ser la forma en la que vamos a cuantificar si crecimos o decrecimos, y el crecimiento poblacional, es decir, la determinación de cuándo estamos creciendo o cuándo estamos decreciendo, ¿de acuerdo? Estos puntos los estamos poniendo en práctica en esta primera semana de aprendizaje y continuaremos trabajando con ellos en las siguientes sesiones, ¿de acuerdo?
Entonces, importante tener claro estos conceptos. De la mano de estos conceptos está la tasa de crecimiento anual. Esta tasa de crecimiento anual la vamos a definir como el cambio en porcentaje de una variable entre dos momentos distintos del tiempo. Dos momentos distintos del tiempo hay un cambio en esa variable, ¿de acuerdo? En ese porcentaje. En el caso de la tasa de crecimiento anual, vamos a poder decir que es el ritmo al que la población crece o decrece durante un periodo determinado. ¿Ok? Debido a efectos que podemos, o sea, que es del dominio público, ¿no? Como la natalidad, la mortalidad, las migraciones. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo que la población decrezca? A ver, hay un fenómeno muy marcado que se ha dado en los últimos años que podría estar generando que en el próximo conteo de población a nivel mundial, podamos haber decrecido. ¿Qué fenómeno pudo haber dado, que pudo haber sucedido en estos últimos años, chicas? El de migración. Sí, la La migración migración. va a permanecer, ha permanecido a lo largo de la historia. Díganme, ¿qué fenómeno ha marcado ahorita algo, o sea, algo muy importante en nuestra historia a nivel mundial que pudiera haber hecho que estemos decreciendo en los próximos conteos? ¿Qué pasó en estos La últimos salud, años? ¿Pero qué la pasó en la pandemia. salud? La pandemia. La pandemia. La pandemia podría ser un fenómeno muy importante que haga que estemos decreciendo en los próximos conteos. ¿Qué otra cosa? No solo la pandemia va a estar marcando em, tal vez la diferencia entre un crecimiento y un decrecimiento. ¿Qué otra cosa hemos estado viviendo a nivel mundial entre países? El El cambio desplaz- climático, asesora el cambio climático, la guerra, las La guerras. guerra, ¿no? Porque tal vez por el el cambio desplazamiento. climático no hemos llegado al punto de que haya fallecimientos, ¿no? No por lo menos de seres humanos, tal vez sí a nivel de animales, ¿no? Pudiéramos estar provocando un tema en la naturaleza, pero yo me quedaría más con el concepto de la guerra. También la guerra está marcando una situación en los últimos años, se está colocando como un fenómeno importante que podría estar marcando un decrecimiento poblacional, ¿de acuerdo? La violencia que hay entre comunidades. La violencia, ¿no? La violencia que ha crecido, que ha continuado creciendo de manera importante en el que pudiera haber un descenso de la población, también pudiera ser un fenómeno importante. Entonces, Los feminicidios, asesora, pues ya son como, bueno, en promedio he leído alrededor de 10 mujeres en México por día. también ese tipo de situación de violencia femenil pudiera ser que esté marcando también un descenso en la población. Y si ustedes se ponen a analizar, tal vez se encuentren otro tipo de situaciones por las cuales podemos decrecer. No únicamente es la mortalidad y las migraciones las que están marcando un decrecimiento. Hay otros fenómenos que pudieran estar marcando en los siguientes años también este tipo de situación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos uniendo otro concepto más a nuestro tema de población, ¿de acuerdo? Que es como vamos a estar nosotros trabajando el concepto de variación, ¿ok? Y bueno, la expresión que ustedes han estado estudiando durante esta semana de aprendizaje es la que están viendo en pantalla, donde R es igual a la tasa de crecimiento, población final será igual a PT y población inicial del periodo será igual a PO, ¿de acuerdo? Esta fórmula la tienen en sus aprendizajes de esta semana y la estaremos poniendo en práctica. Bueno, vamos a continuar nuestra presentación. Yo, para poner en práctica estos conceptos, les tengo preparado un ejercicio que vamos a estar trabajando en conjunto. Si nosotros no participamos y trabajamos esto de manera colaborativa, no lo vamos a poder realizar porque también podría la asesora equivocarse y en ese sentido, el estudio que ustedes han tenido ya de una semana podría ser muy importante para detectar alguna omisión, algún error que pudiéramos estar cometiendo a lo largo del ejercicio.
Entonces les voy a pedir que podamos participar activamente en el desarrollo de este caso práctico, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a averiguar cuánto se estima que pueda crecer la población en nuestro país en el año 2030 y 2040, ¿de acuerdo? Y vamos a recordar que el incremento de la población va a poder obtenerse mediante el siguiente planteamiento, que es el mismo que ustedes han aprendido en esta semana, donde PT va a ser igual a población en cualquier momento del tiempo, PO, como ya lo comentamos, es igual a población inicial, R es igual a la tasa de crecimiento y N va a ser el número de periodos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar algunos datos del INEGI y vamos a ir a una página en Excel que les tengo preparada, ¿ok? ¿Listas, chicas? Para que lo podamos trabajar. Lista. Sí. Bueno. Ok. Vamos a trabajar con nuestro ejercicio. Déjenme compartirles pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a detener esta presentación y vamos a una página en Excel. Ok. Aquí está. Creo que ya lo pueden ver todas, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, pues estos son los datos que pudimos obtener del INEGI. Estos datos van década a década, como pueden ver. ¿Ya se percataron? Va del 80 al 90, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, del 2020 al 2030 y del 2030 al 2040. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Ok, bueno, a nosotros nos interesa conocer cuánto se estima que crezca la población para el año 2030 y para el año 2040. Pero para ello nosotros necesitamos, de acuerdo a la actividad, obtener algunos datos previos, entre ellos la variación poblacional, cuánto representa esa variación y cómo se convierte esa variación en una tasa de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicas? Sí, asesora. Ok. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, ustedes recuerdan que yo les dije, vamos a tener muy claro el concepto de variación poblacional. Y para ello comentamos que la variación poblacional es la cuantificación en un determinado plazo del número de personas en una población. ¿Ok? Cuantificación en un determinado plazo. ¿Ok? Es decir, el cambio en la población en un cierto plazo, si fuera un tema de crecimiento. Entonces, si a mí me interesa conocer cuál es mi variación poblacional de la primer década de estudio, ¿qué tendré que hacer, chicas? ¿Qué se les ocurre? Si ya leímos que la variación poblacional es la cuantificación en un determinado plazo del número de personas. ¿Qué se les ocurre que tengo que hacer? ¿Alguna idea? Cuantificación en un determinado plazo del número de personas en una población. A través de dicha variación es posible saber si crecimos o decrecimos. ¿Qué tengo que hacer para saber cuál fue mi variación entre la primera década? Vamos a un ejemplo más sencillo. Todas hemos ido al supermercado. Sí. Ok. Yo fui la semana pasada al miércoles de tianguis y me encontré el jitomate en 15 pesos. Pero este miércoles ya no me dio tiempo de ir al miércoles de ¿Se tianguis. puede Tuve que ir a restar la Walmart. población inicial menos la población, no, población final menos la población inicial?
A ver, ¿qué va a restar? A ver, ya me dijo los conceptos, pero ¿qué va a hacer? Restar la población final menos la población Sí, inicial. ya me lo dijo, pero dígamelo en cifras. ¿Qué voy a restar? Restar lo de los habitantes de 1990 menos los habitantes de 1980. Así es, ¿por qué? Porque a mí me interesa saber cuál es mi variación en un determinado plazo, ¿de acuerdo? Entonces, es como les decía, yo voy al súper, hoy compro, este miércoles compré el jitomate en 25 pesos y la semana pasada lo compré en 15. ¿Cómo saco esa variación? ¿Qué tengo que hacer? Restar, hacer una resta. Restar. Tengo que hacer una resta para saber cuánto subió o bajó el jitomate de semana a semana. Aquí es exactamente lo mismo. Si yo quiero conocer cuál es mi variación en un determinado tiempo, pues voy a hacer una resta. Entonces voy a tomar mi primer década de estudio y la voy a restar con mi población inicial. ¿Qué variación hubo? ¿De cuánto fue mi variación? De 600. 600,000 600,000, ¿de qué estamos hablando? Habitantes. Habitantes. Habitantes, 600,000 habitantes. Ok, muy bien. Ya tengo mi variación poblacional. Ahora vamos a determinar cuánto representa esa variación poblacional en esa década. Vamos a determinar eso. ¿Cuánto representa mi variación poblacional en esa década? Y para ello, ¿qué voy a hacer? Se va a dividir Se va a dividir. ¿Qué voy a dividir? el resultado, lo que nos salió de la resta, lo dividimos nuevamente por la población, eh, por el periodo de 1980. Por el periodo de 1980, porque quiero obtener mi representación. Entonces voy a hacer una división. ¿Ok? Ahí tengo lo que representa esa variación poblacional. ¿Y cómo lo voy a convertir en una tasa de crecimiento? Hace un momentito revisábamos cómo convertimos una tasa de interés a decimales. Ahora, ¿cómo convierto decimales a una tasa de crecimiento? A un Se multiplica porcentaje. por 100. Se multiplica por 100. Si yo un porcentaje lo convertí a decimales y lo dividí entre 100 y quiero realizar la operación inversa, pues entonces la operación inversa será la multiplicación. Entonces voy a tomar ese dato y lo voy a multiplicar por 100. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué observan? Ya nos dio el porcentaje. Sí, ¿y qué observan? ¿Por qué está negativo? ¿Por qué creen que está negativo? Creció. Ustedes díganme, ¿están de acuerdo con eso? ¿Por qué está en negativo? ¿Qué me dijo, perdón? Porque decreció la población. Decreció la población, por eso está pintado de rojo, por eso está en signo negativo. Resulta que en la década de 1990 y 1980 la población decreció. ¿De acuerdo? ¿Con eso, chicas? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, ya tenemos nuestra primer década. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué década sigue? ¿Qué década de estudio sigue? En 1990 y 2000. Ok. ¿Y qué tenemos que hacer entonces ahora otra vez? ¿Cómo voy a saber esa variación poblacional entre décadas? Restar los habitantes del periodo 2000 menos los habitantes de 1990. Ya lo tengo. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a saber cuánto representa? Recuerden que mi población inicial ya no es la población inicial para esta siguiente Sí. década, ya no es la del 80. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Va a ser la de 1990. Y entonces yo voy a dividirlo
entre la de 1990. ¿Y cómo convierto esto a una tasa de crecimiento? Multiplicado por 100. Ok. Ya tengo la siguiente década de estudio. ¿Qué década sigue, chicas? La del 2010. 2010, 2010. 2000. ¿Y ahora qué voy a hacer entonces? Restar. El 2010 Perdón. al 2000. Menos Al 2000. menos el año 2000. Ya tengo mi variación y vamos a ver cuánto representa esa variación. Esos 300,000 habitantes, ¿por cuánto lo voy a dividir? Entre los habitantes de 2000. De 2000. Ok. Y lo voy a pasar a una tasa de crecimiento con una multiplicación. ¿Ok? Por ¿Cuál es nuestra siguiente década de estudio? 2010, 2020. Y voy a hacer una división, ¿verdad? Digo, Una una resta. resta. Una resta. Ok. ¿Y qué voy a hacer aquí para obtener mi variación? Dividir el Dividir. periodo 2010. O entre el 2010. Y obtuve mi representación. Y finalmente voy a convertir esto en una tasa de crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Tengo las décadas que hasta el momento puedo obtener información, ¿verdad? Entonces, a ver. Yo ya tengo mi variación, tengo mi representación y tengo mi tasa de crecimiento. Ya tengo varios datos que no tenía. Entonces, si yo quiero saber o quiero estimar cuánto puede crecer mi población para el año 2030, ¿cuál es mi población inicial ahora, chicas? 2020. 2020. Entonces, yo este dato lo voy a pasar para acá. ¿De acuerdo? Sí. Y también conozco mi fórmula. ¿Recuerdan? ¿Recuerden qué significa cada concepto, cada letra? Quedamos que PT es población en cualquier momento del tiempo, ¿no? Bueno, si hay alguna duda me dice. Entonces, vamos a empezar a utilizar nuestra fórmula para estimar el año 2030. En un orden aritmético, entonces quedamos que empezamos por los paréntesis. Entonces, si yo empiezo a trabajar con mis paréntesis, sé que tengo que sumar 1 más R. ¿Cuál es R, chicas? ¿R qué es? La tasa de La crecimiento. representación. Ok, la tasa de crecimiento. Bueno, la vamos a tomar en decimales. La vamos a tomar en decimales en caso de nuestra fórmula. Quien la tome directo, pues sabe que tendrá que realizar una división, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a tomar los decimales donde está ya así nuestro dato. Entonces, mi primera operación tendrá que ser 1 más mi tasa de crecimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es mi última tasa de crecimiento conocida? 0.33708. 0.33708. Ok, ya lo tengo aquí. Ya hice mis paréntesis. Ahora, ¿qué me está indicando la fórmula? ¿Qué tengo que hacer aquí? Elevarlo. ¿A qué lo voy a elevar? ¿Se acuerdan qué es N? Es el tiempo. El tiempo. Periodo. Recuerden que yo voy década a década. Para mí, ¿Sería 10? yo ya Ahí voy no puede década. ser 1. Tendré, para efectos de mi ejercicio, yo ya voy década a década. Entonces, yo voy a elevar al siguiente periodo. Para mí, el siguiente periodo es una década. Para mí, para nuestro ejercicio que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Sí. Entonces, para este ejercicio es una década. Entonces, Ajá. yo voy a elevar a la 1.
Si elevo Sí. a la 1, ¿qué pasa con aquellos datos que elevo a la potencia 1, chicas? Queda igual. Sí, Se quedan igual, ¿verdad? sí. Entonces lo único que voy a hacer yo pues es copiar fórmula. Es lo único que mi dato, ¿ok? Porque está así diseñado este caso práctico, no aplica para todo. Entonces ya elevé a la 1 a la primera potencia, sé que la cifra queda exactamente igual. ¿Y qué me falta hacer, chicas? ¿Qué otro dato? De acuerdo a mi fórmula, qué me falta? ¿Qué operación me falta realizar? Ya hice paréntesis, ya elevé. ¿Qué me falta aquí? Dividir. ¿Por qué? Ya lo platicamos hace un ratito. ¿Qué significan estos paréntesis? A Multiplicar. multiplicar ¿Qué voy a multiplicar? la potencia. No. ¿Qué es PO? La población. La población, ay, no me acuerdo. La población inicial. Inicial ¿De cuánto es la población inicial? de 1.033. No. Estamos hablando de población inicial. Es la población de 2020. Ok, es la población de 2020. Eso lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 10. 1.030. Ok. Entonces, ¿cuánto se estima que crezca la población para el año 2030? ¿Ya tienen el resultado? ¿Cuánto se estima? Como un 8%. Bueno, no quiero que me hablen del porcentaje, quiero que me hablen del resultado que nos dio. ¿Cuánto se estima que crezca para 2030? 9 millones. 9.510.000. 9.510.000, exactamente. Ojo, nosotros estamos hablando de crecimiento demográfico, de personas. Lo ideal sería que yo no trabajara con decimales, que trabajara con datos duros. ¿Por qué? Porque no habemos mitades de personas. Entonces, nuestra tabla tendría que reflejar datos duros. En este caso, 9.510.112 habitantes. Si ya hicieron su actividad, si ya la subieron con decimales, no pasa nada. Pero recuerden que estamos hablando de crecimiento poblacional. En ese sentido, no habemos mitades de personas. Por eso es que tenemos que trabajar con datos duros. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Sí. Bueno, ya tenemos el año, ya estimamos el año 2020. Perdón, 2030. Ahora, ¿qué vamos a hacer para estimar el año 2040? Primero tenemos que hacer algo importante. ¿Cómo voy a determinar mi variación poblacional? ¿Qué tengo que hacer? Otra vez, ya lo estuvimos haciendo. Ya tengo ahora la década de 2030. ¿Qué voy a hacer, chicas, para obtener mi variación poblacional? La población. La voy a restar. Ok. ¿Y esto cuánto va a representar 20, perdón. entre el año 2020? Ok, ya tengo aquí mi dato, ¿de acuerdo? Tengo mi tasa de crecimiento y lo tengo también en decimales. Entonces, ya tengo algunos datos que necesito para mi fórmula. ¿Cuál es mi último dato conocido? ¿Cuál es ahora mi población inicial, chicas? La de 2030. La de 2030, sí, sin miedo, seguras, la de 2030. Ok, tengo la de 2030. Voy a volver a trabajar con decimales para efectos de nuestra fórmula. Ok, muy bien. Ahora vamos a empezar a sustituir la fórmula. Empiezo con los paréntesis. Entonces, según mi fórmula, tengo que sumar 1 más R.
¿Qué va a ser ahora R? ¿Qué es la R, chicas? La tasa de crecimiento. ¿Y cuál es ahora mi última tasa de crecimiento conocida? 0.3708. Sí, es y bueno, pareciera igual, pero si abrimos los decimales, cambia, ¿no? Ya lo tenemos aquí. A mí me interesa conocer la siguiente década, entonces voy a elevarlo ¿a qué potencia? Acuérdense que yo voy década a década, entonces no tiene que ser distinto. Y una potencia, y si yo elevo una cifra a la primera potencia, me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Para efectos de mi ejercicio, acuérdense. Ok, ya tengo el 1. Entonces, ¿qué última parte me falta de la fórmula? Ya lo hicimos. ¿Qué falta? Multiplicar. Multiplicar. ¿Ahora qué voy a multiplicar? El periodo 2030 Por por 1.50. bueno, eso. Ok. ¿Cuánto se estima que crezcamos para el año 2040? 9.830.677. 677. Aquí ya lo redondeó, 678. ¿Ok? Y yo podría volver a sacar esta variación, ¿verdad? Puedo Sí. volver a sacar una diferencia. Y esto, saber cuánto representa en esta década y convertirlo en una tasa de crecimiento. Aquí pareciera que son iguales, pero si yo abro mis decimales, pues podría darme cuenta que pudieran ser este dato, va cambiando, ¿no? No es igual, ¿no? Por poner un ejemplo, no son iguales. Ok, entonces, ¿alguna duda, inquietud sobre este tema? No, ahí está ahí todo bien. ¿Todo bien? ¿Las Ninguna. demás? Ok, Ninguna. Sí, todo muy bien. bien. Perfecto. Bueno, vamos a dejar este tema de crecimiento y vamos a regresar a nuestra presentación, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que platicábamos que debe quedar claro en esta semana de aprendizaje es el tema de Producto Interno Bruto, y para ello vamos a recordar que este indicador económico es muy importante para nuestro país y para cualquiera, porque va a reflejar el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio en un determinado periodo, ¿de acuerdo? Y sirve para medir la riqueza de un país, ¿ok? Cualquier actividad económica se encuentra considerado dentro de la riqueza de un país, pero hay sus excepciones, entre ellas el autoconsumo y la economía sumergida. ¿Han escuchado hablar del tema de economía sumergida? ¿Chicas? No. No. La economía sumergida no es otra cosa más que cualquier actividad que no esté tributando, es decir, que no pague impuestos. ¿Qué actividad se les ocurre que no pague impuestos? El comercio. El comercio informal, ¿no? El comercio informal, Comercio informal, este, la venta por catálogo. hasta temas como el narcotráfico, ¿no? Pues ganan mucho dinero y no pagan impuestos. Cierto. Cualquier actividad que no tribute al Estado forma parte de la economía sumergida. Y para que quede claro este tema de Producto Interno Bruto, más allá de lo que ustedes ya estudiaron en sus aprendizajes de la semana, les tengo preparado un recurso que les voy a compartir, ¿de acuerdo? De no escucharse o de no verse, indíquenmelo de inmediato, ¿ok? Me parece que ya lo están viendo. Ella se ve. ¿Qué es el PIB? ¿Has escuchado alguna vez hablar acerca del PIB? Seguramente hayas oído hablar sobre él a los políticos, a los economistas o lo hayas visto en las noticias. Pero, ¿qué significa el PIB? El PIB son las siglas de Producto Interior Bruto, que también se conoce en algunos sitios como PBI.
Es un indicador económico que refleja el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un lugar durante un periodo de tiempo. ¿Por qué se habla tanto del PIB y es tan importante? El PIB tiene tanta importancia porque mide el tamaño de una economía. Nos dice lo que aportan todas y cada una de las personas de un lugar a su economía. Cuando el PIB crece, se suele generar más empleo. Los salarios de los trabajadores aumentan y las empresas prosperan. De hecho, el PIB se considera uno de los mejores indicadores para medir la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Para ello, se calcula el valor del PIB entre el número total de habitantes de un país. Es lo que se conoce como PIB per cápita. Es muy útil para comparar las economías de diferentes regiones. Pero, ¿qué mide exactamente el PIB? Para medir el PIB, tenemos que conocer el valor de todos los bienes y servicios que se han producido y sumarlos. De absolutamente todos, desde, por ejemplo, la producción de manzanas y vehículos hasta los servicios médicos o la educación, entre muchos otros. Sin embargo, existen bienes y servicios que no se pueden incluir en el cálculo del PIB, como por ejemplo el autoconsumo o la economía sumergida. Cuando el PIB aumenta de un año a otro, se dice que hay crecimiento económico, y por el contrario, si disminuye, hay decrecimiento económico. ¿Cómo se calcula el PIB? Existen tres formas de calcular el PIB: por la vía del gasto, la del valor agregado y la vía del ingreso. Vamos a ver la más común, que es la vía del gasto. El PIB es igual al consumo más el gasto público, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Veamos un ejemplo. Imaginemos un país muy pequeño que produce únicamente 3 tipos de productos: manzanas, teléfonos y formación. Al cabo de un año se producen 1000 kilos de manzanas, 200 teléfonos y se imparten 500 horas de clase. Tiene un precio en el mercado de $3. Cada teléfono se comercializa por $200 y la hora de clase cuesta $20. Por tanto, el valor del PIB de este país es la suma de $3.000 de las manzanas más $40.000 de los teléfonos y $10.000 por las clases educativas. Por tanto, el PIB total es de $53.000. Listo, chicas. Venid Muy a bien, mí. un momentito. Vamos a detener esto. Y vamos a regresar a nuestra presentación. Bueno, entonces, como podrán ver, pues el Producto Interno Bruto es muy importante para todas las economías. Y bueno, vamos a recordar que para nosotros, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se Ok. ve. Vamos a recordar que nuestros principales sectores productivos están divididos en sector primario, secundario y terciario. Estos, pues ya en algún momento ustedes seguramente tuvieron algún contacto con estas divisiones de sectores. Como lo vieron ustedes en la cápsula informativa, el crecimiento del PIB va a significar siempre que hay más dinero para invertir, es decir, más construcciones, más producción de bienes y servicios, y esto siempre será beneficioso, pues porque habrá mucho más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Pero cuando el PIB disminuye, como es el caso de la realidad mexicana que hoy vivimos, pues la producción y la actividad económica disminuye. Y en estas condiciones existe desempleo y pues mucha afectación para las familias, ¿de acuerdo? La principal actividad que al día de hoy sigue aportando mucho a nuestro Producto Interno Bruto, quien principalmente aporta al Producto Interno Bruto, son las actividades terciarias, que es nuestro sector servicio, donde está incluido toda la parte del comercio, turismo, las comunicaciones, seguida de las actividades secundarias,
donde está la parte de la construcción y las industrias, ¿no? Y demás. Y las actividades primarias que en algún momento fue quienes más aportaban al Producto Interno Bruto, donde está toda la parte de la agricultura, la ganadería, la pesca. Entonces, al momento, las actividades terciarias son las que más aportan. Sin embargo, en algún momento del tiempo, las actividades primarias eran quienes estaban aportando más porcentaje al Producto Interno Bruto. Hay mucho que hacer para seguir apoyando a que vuelvan a crecer y posicionarse toda la parte de las actividades primarias. Y bueno, pues al momento el turismo y toda la parte del sector terciario es quienes pues impulsan nuestro producto. Y les preparé también por aquí una gráfica en la que se puede ver cómo ha ido creciendo y decreciendo el Producto Interno Bruto y cómo, bueno, a partir del 2020 se encuentra en decrecimiento, ¿ok? Y nos hemos mantenido así. Esperamos que eso pues no prevalezca por mucho tiempo, porque pues sin duda se ve reflejado en toda la parte de la economía de las familias, ¿de acuerdo? Entonces, este tema de Producto Interno Bruto es muy importante que también quede claro en esta semana de aprendizaje. Con esto, pues cerraría el día de hoy mi presentación y quisiera saber si tienen alguna inquietud. Me gustaría pasar el uso de la voz con ustedes para saber si tienen alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia, algo que quieran externar antes de irnos rápidamente a nuestro Kahoot. ¿Alguna duda, chicos, chicas, comentario? No, de mi parte no. ¿No? Ya ¿Todo bien? mis dudas se quedaron aclaradas con el ejercicio. Ok. ¿Alguien más, chicas? Ninguna, asesora, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, muy bien. Pues si no hubiera ninguna duda, me gustaría que pasáramos a nuestro Kahoot. Háganme saber, por favor, si todas pueden participar. Si no pudieran participar, lo entiendo. Solo coméntenmelo para que no las esté esperando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a publicar rápidamente el pin del juego. Ya es muy rápido esto, no les quito más tiempo de su viernes. Y lo publico en este instante en el chat. Ahí. Ok. Listo, ya lo están viendo en pantalla. Somos 7 personas conectadas. En teoría tendría que poder verse. Beatriz, nadie más me dijo que tuvieran algún problema con el primer espacio abierto, con la grabación, pero reviso el link porque están quedando grabadas y estoy subiendo el link. Reviso para ver cuál pudiera ser el problema, porque nadie más me reportó que no pudiera verse. Lo checo, con mucho gusto. A ver, entonces, chicas, ya está publicado el link y me voy del otro lado para ver. Solamente está Anabel. Díganme si alguien más se puede conectar. Lo estoy intentando. Sí, no se preocupe, con calma. A ver, ya tengo a Patricia, a Gloria, a Esther, a Anabel y creo que ¿quién me falta? Chicas. Nicolasa, Sí, pero no puedo. no la deja. ¿Ya le dio clic al enlace? ¿No la lleva a ningún lado? Dele clic,
ponga su cursor A ver, en permítame. el enlace y se pinta una manita. Dele clic ahí, por favor. Y la va a Cargando. llevar a una página. No, me manda la lista de asistencia. A ver, se lo pongo otra vez ahí. ¿Ya lo vio? En el chat. No, no lo veo. Yo creo que tiene que bajar su cursor. ¿Está conectada de algún teléfono? No, de la compu. A Qué ver, raro. permítame, estoy bajando. Baje su cursor para que se repliegue toda la conversación. No, me manda la lista de asistencia. A ver. Qué raro. A ver, aquí hay otro. Es el que dice kahoot.it. Ah, creo que ya está abriendo. Sí, ¿No? ya abrió. ¿Lista? Muy bien. A ver, déjeme ver si ya la veo. Ah, no la veo. A ver, vamos a ver. La lleva y... Patricia, Gloria, Esther, Anabel, no. A ver. El nombre, le voy a poner mi nombre. Ajá, exacto, por favor. Yo ya le puse mi nombre, pero no sé si ya estoy. Está ya Nicolasa, Patricia, Gloria, Esther y Anabel. ¿Sí están todas? Sí, ya pude. Ok, bueno, voy a empezar y comparto pantalla para que lo puedan ver en nuestra grabación, ¿de acuerdo? Los no presentes. Muy bien, pregunta 1. La correspondencia entre elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas o que une, ya no me dejaron leer, dos o más objetos entre sí. Ay, perdón, ¿Recuerdan qué es? Hay que darle clic, chicas. Muy bien. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. Es una relación donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno del segundo conjunto. ¿Qué concepto es? ¿Se acuerdan que lo platicamos en nuestra primera semana? En nuestra primera sesión, perdón. Ok, función, recuerden. Muy bien, pregunta 3. Es la relación entre dos variables dependiente e independiente. Función lineal, recuerden el concepto. Muy bien, pregunta 4. Cultura general. Recuerden que el foro Aprendiendo tiene como objeto el que nosotros aprendamos a desarrollar esta herramienta de comunicación escrita muy importante en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral, personal. Saber expresarnos correctamente siempre será muy importante y los caracterizará como unos muy buenos profesionistas. De acuerdo, es importante que revisen su ortografía. Pregunta 5. Es una función exponencial. ¿Recuerdan qué lo caracteriza? Un exponente, acuérdense, es un exponente. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ritmo al que la población aumenta o disminuye durante un periodo.
Tasa de crecimiento anual, chicas, acuérdense. Muy bien, pregunta 7. Indicador que refleja el valor monetario de bienes y servicios producidos por un país en un determinado tiempo. Muy bien. Ok. Pregunta 8. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasa si el PIB disminuye? ¿Es probable que haya desempleo? Ok. Muy bien. Pregunta 9. ¿Verdadero o falso? Puntos dobles. Yo le doy clic a mi respuesta, pero no aparece. ¿No le está apareciendo su respuesta? No me aparece. Qué raro. Hay que darle. ¿Y si le está dando clic? Bien. Sí, le doy clic, pero no aparece. Qué raro. No se preocupe. Vamos a ver en el siguiente Kahoot a ver qué tal, ¿no? A lo mejor hay algún error por ahí. Ok. Ok. Si el PIB aumenta, ¿es probable que haya menos oportunidades de hacer negocios? Muy bien, Perfecto. falso. De acuerdo. Ok, última pregunta. Vamos a ver si están despiertas todavía. Muy bien. Perfecto, chicas. Pues vamos a ver cómo queda nuestro Kahoot de esta semana. Recuerden que, pues, este es un ejercicio lúdico que tiene como finalidad el que podamos recordar los principales aprendizajes de esta semana. Recordemos la importancia de nuestro foro Aprendiendo y veamos que estemos despiertas aún o despiertos. Muy bien, Esther, pues felicidades. Patricia, felicidades. Anabel, igual a todas por participar. Esther tiene su punto extra para el cierre de esta semana de aprendizaje o para cuando se requiera. Bueno, chicas, pues por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente semana en otro Kahoot. Nos vemos el día miércoles y viernes. El domingo cierra nuestra convocatoria para participar en Dime a qué hora prefieres tú, espacio abierto para el aprendizaje. Les compartí el enlace. ¿Todos lo recibieron? Sí. Sí, Sí, bueno, pues sí, ya. no dejen de participar, por favor, activamente para que podamos definirlo y estaré publicando el enlace la siguiente semana para saber a qué hora nos reunimos, ¿de acuerdo? Les agradezco a todos su atención. Recuerden la importancia de participar en el foro Aprendiendo, ya lo vieron. Hay una pregunta detonadora que requiere de la participación de todos para que podamos comentarla. Este domingo cierra nuestra primera semana de aprendizaje a medianoche. Por favor, les pido tomar las acciones necesarias para que en la medida de lo posible no suban sus documentos hasta ese día porque todo puede pasar. Se les puede ir la luz, se les puede descomponer el equipo de cómputo. En fin, hay muchas cosas que pudieran suceder. Entonces, tomen sus previsiones. Recuerden que las consideraciones para poder subir sus actividades fuera de tiempo pues son únicamente para casos fortuitos y no están calificados con la misma evaluación que si lo hubieran subido a tiempo. Entonces, les pido por favor que tomen sus precauciones y nos vemos la siguiente semana. Si no hay mayor comentario por parte de ustedes, por mi parte es todo. Les agradezco mucho haber atendido el espacio. Que descansen y excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Igualmente, buenas noches para todos, que descansen.
Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.